Renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 42. Después de que Feng Chao se arremangara los pantalones, Chu Lingjiao apenas echó un vistazo y no pudo evitar asombrarse. ¿Cómo te lastimaste así?, preguntó sorprendido. Está todo amoratado. Feng Chao fingió una expresión débil y lastimera. En casa nunca me han querido, siempre me desprecian. Mi abuelo dejó algunas propiedades en Shooting, pero en los últimos años no han ido bien. Pensé en aprovechar esta oportunidad para ir a hacerme cargo. Si logro salvar el negocio, seguro cambiarán la forma en que me ven. ¿Y eso no es algo que merece elogio? Al menos el valor lo tienes. Pero mi abuela no piensa igual, respondió con tristeza. Dice que soy un insensato y me castigó a arrodillarme durante 1 hora. El suelo era duro y frío, cuando las sirvientas me ayudaron a levantarme, ya no sentía las piernas. Chu Lingjiao frunció el ceño al escuchar aquello. Al parecer, este joven de familia rica tampoco lo pasaba bien en su hogar. Y claro, si realmente gozara de afecto, ¿para qué recurriría a medicinas prohibidas solo para mostrarse como un hombre? Era cosa de locos. Sacó de su botiquín un frasco de ungüento hecho por él mismo y se lo entregó. Aplícatelo tú mismo. Frótalo bien, este aceite es excelente para activar la circulación y eliminar los moretones. Feng Chao tomó el frasco con gesto de impotencia. Pero yo nunca he hecho eso. ¿Tú sabes hacerlo, Dr. Chu? A Chu Lingjiao se le subió la sangre a la cabeza. Entre hombres y Geer no se tocan. Feng Chao soltó una risita. ¿Desde cuándo dice usted esas cosas, Dr. Chu? Recuerdo que cuando me trató por primera vez, dijo que a los ojos de un médico no hay diferencia de género. Eso era cuando debía aplicarte agujas, y no había otra opción. Pero esto, puedes pedirle a una sirvienta o a algún Geer que te ayude, dijo mientras cerraba el botiquín, dispuesto a marcharse. ¿Ya te vas? ¿Y si no me voy, acaso debería quedarme a pasar la noche? Preso del pánico, Feng Chao se levantó de golpe para detenerlo, pero un dolor agudo le atravesó las rodillas y cayó otra vez al suelo con un golpe seco. Chu Lingjiao se asustó tanto que el corazón casi se le salió del pecho. Sin pensar en etiquetas ni decoro, lo tomó en brazos y lo colocó de nuevo sobre el diván, revisando sus rodillas, que se habían puesto aún más moradas. Tú de verdad, solo tenía miedo de que te fueras, respondió él con una sonrisa débil. Chu Lingjiao lo fulminó con la mirada, y sin paciencia, tomó el aceite. Se lo vertió en las palmas para calentarlo y luego lo aplicó con firmeza sobre las rodillas, masajeando con habilidad hasta disolver los moretones. ¿Te duele? Un poco. Bueno. Aguanta. Feng Chao lo observaba sentado a sus pies, concentrado en atenderle las heridas, y una cálida sensación le recorrió el cuerpo. Se sentía tan bien. De pronto, Chu Lingjiao sintió que alguien le tiraba del cabello. Alzó la mirada y vio que una de sus hebras oscuras estaba atrapada entre los dedos del otro. Incómodo, giró un poco el rostro. No lo toques. Quédate quieto. Feng Chao no pudo evitar reír. ¿Acaso te estás sonrojando? Chu Lingjiao contuvo el aire. Tú, siendo un Geer, no te avergüenzas. ¿Por qué habría de hacerlo yo, que soy un hombre hecho y derecho? ¿La vergüenza también se divide entre Geer y hombres? Creí que los Geer eran más reservados. ¿Eso crees tú? Los Geer también somos hombres, si expresamos nuestro afecto, ¿en qué nos diferenciamos de ustedes? Chu Lingjiao cedió con una sonrisa resignada. De acuerdo, tienes razón. Sí, estoy avergonzado. Así que te ruego, joven maestro, deja de jugar con mi cabello. Pero Feng Chao ni caso hizo. Tú sigue masajeando, no te preocupes por mí, dijo mientras entrelazaba su propio cabello con el del Dr. Chu, trenzándolos juntos. Chu Lingjiao solo pudo quedarse sin palabras. No entendía qué encontraba tan divertido en aquel juego, pero lo dejó hacer.
Cuando por fin terminó de masajear ambas rodillas, intentó levantarse. Y sintió un tirón tan fuerte en el cuero cabelludo que volvió a caer sentado. ¿Cuántos nudos has hecho? Ja ja ja, no muchos, unos 10 o 20 nada más. ¿Tú? Eres un travieso. No te muevas, ya los estoy deshaciendo. Feng Chao sonreía mientras lo observaba, soltando uno a uno los nudos. Al llegar al último, se dio cuenta de que era un nudo imposible de desatar. Sonrió con cierta vergüenza. Doctor Chu, este nudo no se puede deshacer. ¿Traes unas tijeras? Chu Lingjiao suspiró con resignación. Sacó una pequeña cuchilla del botiquín y, de un certero corte, liberó la mecha enredada. Feng Chao tomó la hebra de cabello, la observó un instante y sonrió. Doctor Chu, guárdela como recuerdo. Chu Lingjiao se sobresaltó. ¿Para qué querría eso? No lo quiero. Exclamó, sonrojándose mientras daba media vuelta para cargar el botiquín. ¿No lo quieres? Ya veo, dijo Feng Chao con un suspiro melancólico. ¿Y yo que pensé que sentías algo por mí? Parece que solo fue mi imaginación. Guardó silencio un momento antes de añadir. Pasado mañana partiré hacia Shooting. No sé cuándo volveré a la capital. Tal vez en esta vida ya no volvamos a vernos. Y con mi salud, quién sabe si dure mucho. Mejor así, quemaré esto y acabaré con esta ilusión. Dicho eso, arrancó un adorno de su cintura y lo arrojó al brasero. El fuego crepitó y se alzó en una columna de humo. Sin pensarlo, Chu Lingjiao se giró de inmediato y metió la mano en el fuego para sacarlo, con el rostro lleno de urgencia. Feng Chao solo quería bromear, no esperaba que reaccionara así. Asustado, apartó el brasero de una patada y tomó su mano. ¿Te has vuelto loco? ¿Te has quemado? Chu Lingjiao observó un momento y, al darse cuenta de que lo que ardía no era el cabello, comprendió que había caído en su trampa. Viéndolo tan aturdido, Feng Chao sintió un nudo en el pecho y se arrepintió de haberlo provocado. «Doctor Chu, ¿me escuchas?», preguntó nervioso. «Oye, ya admito que fue mi culpa. ¿No te habrás enfadado de verdad? Tú dijiste que no lo querías, yo lo quiero», interrumpió Chu Lingjiao, de pronto recuperando la compostura. Parecía haber comprendido algo, y con decisión le extendió la mano. «Ahora sí lo quiero. ¿Puedes dármelo?». «¿Y qué es lo que quieres?», preguntó Feng Chao, apoyando las manos en sus hombros y acercándose lentamente. A pesar de su apariencia frágil, Chu Lingjiao sintió bajo sus palmas unos músculos firmes. «¿Por qué no respondes, Doctor Chu? ¿Quieres o quieres otra cosa?». Como hipnotizado, Chu Lingjiao no podía apartar la vista de aquel rostro tan cerca del suyo. Sentía el cuerpo arder, como si una llama le recorriera las venas. Al verlo tan perdido, Feng Chao rozó sus labios con un mordisco juguetón. Chu Lingjiao alzó el mentón, intentando devolverle el beso, pero él se apartó. Cada vez que se acercaba un poco más, Feng Chao retrocedía un poco. Hasta que ambos cayeron juntos sobre el diván, y todas las normas de decoro y moral que Chu Lingjiao había aprendido se desvanecieron como el humo. Aquel ser encantador le había robado el alma y el corazón. Solo quería fundirse con él, olvidar el mundo. Esta vez no se contuvo más, lo besó con verdadera entrega, y el deseo que lo consumía encontró por fin alivio. Feng Chao sonrió con aire triunfal, como un zorro satisfecho, mirando al médico que, por su causa, había perdido la compostura. Aun así, en su sonrisa había también una ternura sincera. Mientras el beso se profundizaba, una voz sonó desde afuera. «Joven maestro, ya es tarde. ¿El doctor Chu regresará al consultorio o preparamos una habitación para que descanse aquí esta noche?». Era Lin Wei. Feng Chao volvió en sí, empujándolo suavemente. Chu Lingjiao, con la mirada aún nublada, se negó a soltarlo y, en cambio, descendió dejando una hilera de besos húmedos por su cuello. Los dedos de Feng Chao se hundieron en el cabello de Chu Lingjiao,
acariciándolo con suavidad para calmarlo. Su voz, algo ronca y entrecortada por el desorden de su respiración, susurró. No hace falta. Esta noche quiero conversar largo y tendido con el Dr. Chu. Puedes irte a descansar. Lin Wei, que escuchaba los sonidos desde fuera, sintió el corazón saltarle del pecho. Varias veces estuvo a punto de irrumpir y sacar a empujones a ese tal Chu. ¿Cómo podía alguien tan insignificante mancillar a Su Alteza? Pero luego pensó que, en todos esos más de 20 años, su señor jamás había tenido un solo día de verdadera felicidad. Y si por fin encontraba algo que le diera placer, ¿qué daño había en dejarlo disfrutar un poco? Chu Lingjiao, que normalmente se mostraba altivo y reservado, se volvió en la cama sorprendentemente apasionado y aferrado. Una noche de locura no bastó. Cuando despertó, ya era casi el mediodía, y aún abrazaba a Feng Chao, sin permitirle levantarse. Feng Chao sonrió con resignación. ¿El Dr. Chu no tiene hambre? Chu Lingjiao lo miró con profundidad. ¿A qué parte de Shooting vas? Shooting es demasiado extenso. ¿Por qué? ¿Quieres venir a buscarme? Preguntó Feng Chao, rozándole la mejilla con el dorso de la mano. ¿Y tú quieres que te busque? Feng Chao esbozó una leve sonrisa. Eso depende del Dr. Chu. Si tú deseas venir a verme, ¿cómo podría detenerte? Nosotros, dudó un momento antes de preguntar con dificultad. ¿Qué somos ahora? No tenía certeza alguna, ni siquiera conocía su nombre verdadero, ni su familia, ni su posición. Sabía que él se hacía pasar por hombre, que no podría casarse de manera normal, pero al haber tomado su cuerpo, debía, al menos, asumir la responsabilidad. Feng Chao suspiró suavemente. Digamos que fue una relación efímera. No le des más vueltas. Lo que fue antes, será después igual. Ya sabes que, si me muestro como hombre, es porque no me importan esas reglas mundanas ni las costumbres de la sociedad. Chu Lingjiao lo entendió. Solo había sido una noche de deseo, nada más. ¿Podrías, al menos, decirme tu nombre? Si algún día volvemos a encontrarnos, entonces te lo diré. Al fin, Chu Lingjiao lo soltó. Se dio la vuelta, sin hacer más preguntas. Lin Wei, entra a ayudarme a vestir. Sí, ¿enseguida? Respondió Lin Wei, que llevaba toda la mañana esperando fuera. Por fin lo llamaban a servir. Ese tal Chu era realmente insistente. ¡Qué falta de modales! Lin Wei atendió a Feng Chao con una sonrisa, ayudándolo a lavarse y a vestirse. Aún debía ir al palacio para tratar con la fastidiosa emperatriz viuda. Solo le quedaba soportar un último día. Su venganza aún no estaba cumplida, y no podía permitirse arruinarlo todo por una disputa con la emperatriz viuda justo ahora. Cuando Feng Chao se marchó, Chu Lingjiao se levantó lentamente. Las ropas esparcidas por el suelo la noche anterior ya no estaban, alguien había dejado prendas limpias y dobladas sobre el diván. Al tomarlas, de entre los pliegues cayó una hebra de cabello. Un estremecimiento le recorrió el pecho. Con los ojos humedecidos, recogió aquel mechón y lo guardó con cuidado en su bolsa de seda antes de subir al carruaje que lo llevaría de vuelta a la clínica en la ciudad. El último día en la capital transcurrió con cierta calma. Todo estaba ya empacado y listo, solo faltaba ir al palacio a recoger el edicto imperial y despedirse del emperador antes de partir. Su abuelo saldría el mismo día. Después de que Feng Yue le regalara un par de pendientes de berilo, terminó enviándole varios más. Wei Xiaofeng adoraba aquellas pequeñas joyas hermosas. Pasó largo rato frente al espejo, decidiendo cuáles ponerse, cuando una sirvienta irrumpió apresurada. Mi señora, tiene una visita importante. Su Alteza el Príncipe ha enviado a llevar al invitado al pabellón del bambú púrpura. ¿Una visita importante para mí? Repitió Wei Xiaofeng, sin imaginar de quién podría tratarse. Lo único que se le ocurrió fue su abuelo. Dejó a un lado los pendientes y fue con la sirvienta de inmediato. Apenas entró en la sala,
distinguió la figura de Guan Lingxiu. Una emoción indescriptible le iluminó el rostro, y como cuando era niño, corrió a sus brazos. «Madre». «Xiao Fen». Guan Lingxiu tenía los ojos húmedos al abrazarlo. De pronto se dio cuenta de algo y sonrió. «Ahora debería llamarte, princesa consorte. Madre, ante ti siempre seré tu hijo, tu Xiao Fen, no una princesa consorte». Guan Lingxiu le acarició el rostro, ahora un poco más lleno y con una piel blanca y sonrosada. Sin duda lo habían tratado bien en la residencia del príncipe, mucho mejor que cuando estaba en la familia Wei. ¿Y el asunto de tu divorcio con Wei Xin? ¿Se resolvió bien?, preguntó. Guan Lingxiu se volvió hacia el anciano sentado en el sillón de maestro, Guan Chuyi, y sus ojos se iluminaron. Con tu abuelo apoyándome, no sufrí ninguna pérdida. ¿De verdad? Tu abuelo tomó la lista de mi dote y los registros de gastos de todos estos años. Llamó a los ancianos de la familia y revisó las cuentas. No recuperamos todo, pero al menos la mitad sí. Wei Xin, temeroso de que el asunto llegara al tribunal, firmó el divorcio sin más. Guan Lingxiu negó con una sonrisa amarga. Ese dinero salió de la dote que el príncipe pagó por ti. Hoy lo he traído conmigo. Wei Xiaofen se sorprendió. ¿Por qué traerlo? El gasto en la residencia del príncipe es enorme. Como consorte, no podrás evitar recompensar a los sirvientes con frecuencia. Nunca está de más tener algo de plata. Y cuando vayas a Guanglin, los gastos serán aún mayores. Guan Chuyi asintió. Tu madre tiene razón. Acepta el dinero. Wei Xiaofen dudó, mirando hacia Feng Yue. Feng Yue sonrió. Decide tú misma. Pero madre, ¿no te quedarás sin dinero? Guan Lingxiu rió suavemente. Regreso a Shooting con tu abuelo. ¿Crees que él me dejará pasar penurias? Guan Chuyi también intervino. No te preocupes. Tú acompaña al príncipe a Guanglin, tu madre hace tiempo desea volver a casa. Wei Xiaofen sintió un nudo en el pecho. Era un adiós inevitable. En la vida, los encuentros y las separaciones son tan naturales como las flores que abren y caen con el tiempo. Madre, abuelo, entiendo sus intenciones. Gracias por todo. Tras despedirse, Guan Lingxiu y Guan Chuyi partieron apresurados del palacio, rumbo a Shooting. Wei Xiaofen se quedó de pie al final del callejón, observando el carruaje alejarse, sin moverse hasta que desapareció por completo. Feng Yue, comprendiendo su pesar, lo consoló. Tu madre volverá a la familia Guan sin sufrir humillación alguna. Puedes estar tranquilo. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Ven, entra y te lo explico. Está bien. Una vez dentro, Feng Yue habló con calma. Tu abuelo no es un hombre de visión corta. Es un gran comerciante. Que haya aceptado llevar de nuevo a tu madre, no lo hace sin propósito alguno. Wei Xiaofen lo sabía bien, aunque oírlo de su boca le resultaba incómodo. ¿Y qué busca entonces? Está apostando, respondió Feng Yue. Apuesta por nuestro destino. Apuesta a que tú y yo, algún día, alcanzaremos la cúspide del mundo. Wei Xiaofen contuvo la respiración. Hasta las yemas de sus dedos temblaban. Cuando se casó con Feng Yue, nunca pensó en eso. Sabía que el camino sería de no retorno, una lucha en la que solo uno podría sobrevivir. Ahora, hablar de miedo o arrepentimiento solo serviría para entorpecerlo. No importaba lo que ocurriera, lo único que debía hacer era apoyarlo sin condiciones. Wei Xiaofen le dedicó una sonrisa de aliento. Ve al frente sin miedo. Yo me encargaré de todo detrás de ti. Feng Yue rió y le revolvió el cabello con ternura. ¡Qué buen chico! A la mañana siguiente, Feng Yue partió al palacio junto al duque de Chen para recoger el edicto de salida. Antes de marcharse, el emperador lo llamó a la biblioteca imperial. Padre e hijo permanecieron sentados en silencio durante un largo rato, mirándose sin decir palabra.
Feng Yue sentía como si una pesada piedra le oprimiera el pecho. Durante todos esos años, el emperador no había sido del todo indiferente, existía un lazo de sangre, aunque nunca profundo. Si no fuera por Xiao Feng, tal vez nunca habría comprendido cómo podía alguien amar con semejante parcialidad. Ahora lo entendía, y lo aceptaba. Por supuesto, él jamás sería como su padre. Si algún día enfrentaba una situación similar, preferiría amar demasiado antes que demasiado poco. Porque el amor, al fin y al cabo, siempre es un acto de preferencia. Cuando llegues a Wanglin, dijo el emperador al fin, cuídate mucho. El hijo entiende. ¿Me guardas rencor, hijo mío? Feng Yue soltó una sonrisa llena de melancolía. Al principio, sí, un poco. Pero después lo comprendí, y ya no. ¿Y qué fue lo que comprendiste? Que lo que no me pertenece, por más que lo anhele, nunca podrá ser mío. El emperador asintió con un dejo de alivio. Si puedes pensar así, es bueno. Entonces. Vive bien junto a tu esposo. Espero que jamás vuelvas a pisar esta tierra de disputas. Feng Yue se levantó y le hizo una profunda reverencia. El hijo se retira. Dio media vuelta y salió del estudio imperial. Al cruzar los altos muros del palacio, sus pasos fueron firmes, su mirada decidida. No volvió la vista atrás. El destino era como una cuchilla invisible que descendía sin piedad. Con ese corte, quedaba separado de su pasado, dispuesto a caminar hacia un futuro nuevo e incierto. Dos largas filas de escoltas se extendían imponentes al abandonar la capital. Señora, aquí sopla demasiado el viento. Sería mejor regresar al palacio, sugirió una doncella. La emperatriz Chen llevaba un manto de piel de zorro sobre los hombros. Desde lo alto de la muralla, el viento enredaba sus cabellos, y su esbelta figura temblaba como un sauce azotado por la brisa. Su mirada, profunda y sombría, reflejaba una tristeza imposible de ocultar. Sus labios se movieron apenas para murmurar. La luna se oculta tras los altos árboles, el largo río se pierde en el alba. Ah, el camino de Luoyang. ¿Cuándo volveremos a encontrarnos? Solo cuando los convoys desaparecieron en la lejanía, la emperatriz dio media vuelta para regresar al palacio. Durante la salida de la ciudad, Wei Xiaofeng estaba de muy buen humor. No quiso ir en carruaje, insistió en cabalgar junto a Feng Yue. Su destreza con el caballo había mejorado mucho, así que Feng Yue no lo detuvo. Después de todo, el camino era largo. Cuando se cansara, ya subiría por sí mismo al carruaje. Tras avanzar 100 li desde los suburbios de la capital, acamparon cerca de una aldea para pasar allí la noche y continuar al amanecer. Feng Yue y Chen Xuan fueron al bosque a cazar algo para cenar. Desplumaron las presas junto al arroyo y regresaron con buena cosecha. Esa noche el campamento estaba animado. Los soldados, acostumbrados a las campañas, no ocultaban sus talentos, cantaban, contaban historias o mostraban sus habilidades. En momentos así, no había distinción entre rangos, nobleza o condición. Era justo eso lo que hacía sentir más libre a Feng Yue. Más tarde, levantaron un blanco y llevaron a Wei Xiaofeng a practicar tiro con arco. Feng Yue observó desde un costado. La oscuridad dificultaba la vista, así que las primeras flechas ni siquiera rozaron el objetivo. Pero con cada intento mejoraba un poco más, hasta que finalmente acertó en el cuarto anillo. Eufórico, celebró su logro durante largo rato. Los jóvenes soldados no tardaron en alabarlo. La consorte es increíble. ¡Qué puntería! Wei Xiaofeng, con los brazos entumecidos por el esfuerzo, aún quería seguir demostrando. De no haber sido porque Feng Yue lo arrastró fuera, habría acabado con los brazos inútiles al día siguiente. ¿A Yue? ¿Por qué me sacas? Aún quiero jugar. Protestó entre risas. Hazme caso. Mañana verás. Si sigues así, te quedarás sin brazos. Pero si estoy perfectamente bien. Feng Yue no cedió.
Mandó llamar a una doncella para que ayudara a Wei Xiaofeng a lavarse y acostarse, luego subió al carruaje para descansar. Wei Xiaofeng, aún inquieto, bufó unas cuantas veces. Acostado, daba vueltas sin parar, recordando la emoción del arco en sus manos, repasando una y otra vez las técnicas que le habían enseñado, hasta imaginarse acertando el centro del blanco. Terminó riendo solo, hasta quedarse dormido. Feng Yue, por su parte, permaneció con el duque Chen hasta muy entrada la noche. Abuelo y nieto siempre tenían mucho de qué hablar. Antes de dormir, el anciano le entregó solemnemente un símbolo militar. Feng Yue lo reconoció de inmediato. Era el emblema del ejército Chen, el alma de toda su familia. ¿Abuelo? Cuando llegue el día en que 1000 ejércitos obedezcan tus órdenes, cuando esta vasta tierra esté bajo tu mano, entonces tendrás el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Yo esperaré, mientras viva, el edicto que me llame de vuelta a mi patria. Una punzada de emoción recorrió el pecho de Feng Yue, las lágrimas se agolparon en sus ojos. Apretó con fuerza el símbolo entre sus manos, con la voz entrecortada. De acuerdo. El nieto promete que, mientras usted viva, lo traeré de regreso a su hogar, para que goce de una vejez en paz. Mañana, al despuntar el alba, abuelo y nieto tomaremos caminos distintos. Por favor, cuídese, abuelo. El anciano rió con vigor. No te preocupes, aún tengo fuerzas. Puedo vivir otros 18 años sin problema. Feng Yue sonrió entre lágrimas. Hablaron hasta pasada la medianoche. Luego, Feng Yue ayudó personalmente a su abuelo a lavarse y lo acompañó hasta su carruaje para que descansara. Cuando regresó al suyo, el cielo comenzaba a aclarar. Se recostó junto a Wei Xiaofeng, lo abrazó y le frotó los brazos para aliviar el dolor. A la mañana siguiente, Feng Yue no se levantó a desayunar. En medio del sueño, oyó el sonido de un cuerno, por instinto, buscó su lanza. Se levantó de golpe y apartó la cortina. Entonces recordó, ya no estaba en el ejército, y la nación vivía en paz. El mayordomo Zhao, que lo acompañaba, corrió hacia él. Señor, ha despertado. ¿Desea desayunar? ¿Y mi abuelo? Ah, el duque Chen partió hace poco. Salió antes que nosotros, rumbo al oeste. Feng Yue bajó del carruaje de un salto, montó su caballo negro y galopó hasta divisar las banderas del ejército Chen ondeando a lo lejos. Alzando la voz, gritó. Abuelo. Asui. Buen viaje, cuídense mucho. Cuídense. Respondió Chen Xuan, dando media vuelta sobre su caballo y levantando la bandera para hacerle saber que había recibido su despedida. Feng Yue sonrió con tristeza, murmurando apenas. Cuídense. En la residencia imperial de descanso, los hermanos Si ya llevaban más de medio mes en la capital. Simin comenzaba a impacientarse. Pensaba que, si al día siguiente no llegaba ningún decreto, pediría permiso para regresar a Nanzhao. Simo, en cambio, estaba completamente despreocupado. Con un tirachinas casero en mano y una bolsa llena de perlas doradas, se divertía disparando por todo el patio. Simin no soportaba verlo tan ocioso y salió del cuarto para despejarse en el jardín. Apenas se fue, Simo guardó el tirachinas, se dejó caer sobre el diván y se quedó mirando el techo, perdido en sus pensamientos. Desde aquel día en el bosque, no había vuelto a verlo. ¿Aceptaría él un matrimonio imperial si el emperador lo decretaba? Una punzada de ansiedad lo recorrió. Apenas se levantó, escuchó la voz chillona de un eunuco desde afuera. ¿Llega el decreto imperial? El rostro de Simo se iluminó de inmediato. Saltó de su asiento, se arregló el cabello y la ropa apresuradamente, y salió al patio con toda la solemnidad que pudo reunir.